Hola equipo, arriba los corazones. Seguimos hablando de poesía medieval, de la poesía lírica, y ahora lo haremos concretamente de la llamada poesía cortesana. Y aprovechamos para referirnos a una de las obras más importantes de la poesía española de todos los tiempos, las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Nada más y nada menos. Pues sí, seguimos hablando de poesía medieval 2, porque como recordaréis ya hemos hablado de la poesía lírica tradicional. Efectivamente, aquí tenemos los distintos apartados que dijimos en su momento que íbamos a tocar, que íbamos a tratar en relación con la poesía medieval. La poesía de género lírico, ya sabéis, una poesía en la que se expresa de manera inmediata emociones de variado tipo. La poesía narrativa, un tipo de poesía en el que se nos cuenta una historia, y el romancero, que es un conjunto de poemas muy importante desde el punto de vista de la historia de la literatura española y que hemos situado al final, para estudiarlo al final, porque veréis que comparte elementos tanto de la poesía lírica como de la poesía narrativa y también aparece, sus primeras manifestaciones por escrito aparecen también en una fecha tardía, en la última fase, por así decirlo, de la Edad Media. Bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? Efectivamente, vamos a hablar de la poesía cortesana medieval. Vamos a volver a nuestra línea de tiempo para ubicarla temporalmente y que tengáis una visión general, comparativa, de lo que hemos visto hasta ahora en relación con la poesía cortesana, que es lo que vamos a estudiar. Como recordaréis, nos hemos estado ocupando de la poesía tradicional. La poesía tradicional se caracteriza fundamentalmente porque es una poesía de transmisión oral. Básicamente son canciones y su tema característico, como recordaréis, es el amor. Son poesías de carácter amoroso sobre todo. Recordad que habíamos hablado de las jarchas, que son unas cancioncillas, restos de cancioncillas que se han conservado y cuyos primeros testimonios por escrito aparecen alrededor del siglo XI. Las cantigas en gallego-portugués aparecen los primeros testimonios escritos alrededor del siglo XIII y los villancicos en lengua castellana, como veis, aparecen por escrito en una fase muy tardía, en el siglo XV. Bueno, no quiere decir esto que se cantaran las jarchas exclusivamente en el siglo XI o que las cantigas se cantaran exclusivamente en el siglo XIII o que hubiera villancicos exclusivamente en el siglo XV. Solamente nos referimos con esta temporalización al hecho de que fueron puestos por escrito en determinado momento histórico. Bueno, ya veis que desde el punto de vista temporal, la Edad Media, insistimos una vez más, es una época muy dilatada, son muchos siglos y nosotros tenemos que hacer un análisis muy sintético de todo ello. Por lo tanto, a veces podemos perder la perspectiva de no darnos cuenta de que en este transcurso temporal pues, se pueden producir evoluciones muy importantes. Y efectivamente, la poesía cortesana aparece justamente aquí. En el siglo XV aparecen por escrito los testimonios de poesía cortesana. Ya veis, en la fase final de la Edad Media, en el último siglo de lo que nosotros conocemos por Edad Media. Un siglo que presenta características distintivas con respecto a los siglos anteriores y que hace que en algunos manuales se llegue a estudiar incluso como un siglo aparte, no dentro de la Edad Media, sino como lo que se llama el pre-renacimiento. Bueno, nosotros lo hemos incluido aquí en la Edad Media porque se aparece en el libro de texto. En cualquier caso, repetimos una vez más, esta poesía cortesana va a aparecer en el siglo XV, ya en la época final de la Edad Media. Vamos a subrayar aquí el hecho de que esta poesía cortesana es una poesía culta. ¿Qué queremos decir con el hecho de que es una poesía culta? Bueno, pues básicamente lo que queremos es distinguirla de la poesía tradicional. La poesía tradicional es una poesía de transmisión oral que solo, digamos, en una fase muy tardía se ponen por escrito, son puestas por escrito precisamente por autores cultos. La poesía culta es una poesía fundamentalmente
que hecha para ser puesta por escrito y cuya vía de transmisión fundamental son precisamente los libros. No quiere decir eso que no se pueda memorizar una poesía cortesana, claro que sí, pero el principal vehículo de transmisión es justamente ese. Es una poesía que se transmite sobre todo a través de los libros. Una diferencia también importante entre la poesía tradicional y la poesía culta es que las composiciones de poesía tradicional, salvo que se trate de algunos autores concretos que están imitando esos poemas, las composiciones de poesía tradicional, como decía, son composiciones anónimas en su inmensa mayoría. No sabemos quiénes fueron los autores y de hecho no hay un solo autor porque a lo largo de su transmisión se van cambiando, ¿verdad? Se van transformando. Podríamos decir que es el pueblo en su conjunto el autor al mismo tiempo que transmisor de este tipo de poesía. En cambio, en la poesía culta sí hay un autor distinguido. Puede ser que en alguna ocasión se dude acerca de la autoría, pero de lo que no cabe duda es que aquella composición es obra de la mano, por así decirlo, de un autor concreto. Bueno, pues ya veis, poesía tradicional frente a la poesía culta cortesana del siglo XV. Vamos a señalar muy brevemente las características de esta poesía cortesana relacionándola con una serie de términos. Veis que aquí está justamente este chico que aparece tocando un instrumento y que hemos de entender que también estaba cantando o se disponía a cantar. Es un trovador. Efectivamente, el trovador es el término con el que se conoce a estos poetas cortesanos que no solamente componían sus poemas, sino que también los hacían acompañar por música. Así que verdaderamente serían los trovadores como una especie de cantautores de la época. No nos hemos detenido, y conviene hacerlo, en señalar qué es esto de poesía cortesana. Bueno, hemos hablado del trovador. Fijaos que el trovador está justamente aquí en una reunión. En una reunión en la que hay una pareja que aparece sentada en un estrado. Veis que están sentados más elevados que los demás, porque son precisamente los señores, ¿verdad? Los nobles. En su momento podrían llegar a ser incluso pues, los reyes, ¿no? Pero aquí no parece que sea el caso, no se trata de reyes. Y esta reunión simboliza de alguna manera eso que se llama corte, la corte de los señores, la corte que organizaban los señores. ¿Qué era la corte? Bueno, pues la corte que se desarrollaba en castillos y palacios era el conjunto de los familiares de los señores y también de toda su servidumbre y de los funcionarios que se ocupaban de la administración del gobierno, por así decirlo, de las posesiones de estos señores. Eso era la corte. Bien, pues en el seno, en el contexto, en este contexto cortesano, es donde se desarrolla la poesía de la que nosotros vamos a hablar. En las frecuentes fiestas que se organizaban en la corte, uno de los principales elementos de diversión era precisamente este de oír canciones. Bueno, y en este proceso, en este fenómeno de la composición de canciones, pues decíamos que el trovador es el nombre que recibe justamente el poeta. Hasta el punto de que esta poesía cortesana se conoce también con el nombre de poesía trovadoresca. Bien, ¿qué hemos puesto aquí? Pues como veis, la dama, una mujer. ¿Y por qué hemos puesto la dama y una mujer? Bueno, pues que una de las características también de esta poesía es que el tema fundamental, una vez más, ya veis, que la cosa está muy presente, el tema es un tema muy presente. El tema, una vez más, es el tema amoroso, es el tema principal. ¿Quiere ello decir que esta poesía es exclusivamente una poesía de tipo amoroso? Que va, en absoluto. Había otros muchos temas que se tocaban en esta poesía, por ejemplo, incluso temas, digamos así, de carácter burlesco, en las que los trovadores se metían los unos con los otros, ¿verdad? Y se insultaban a través de sus canciones. Pero en cualquier caso, la poesía amorosa tiene una gran importancia en este tipo de poesía cortesana trovadoresca.
Hemos puesto aquí un señor, ¿veis?, con un pergamino, un señor que sabe leer y que está aparentemente estudiando porque queremos destacar el hecho de que esta poesía cortesana es una poesía culta. Culta en el sentido de que tienen una formación cultural estos trovadores que hacen este tipo de poesía. Y culta también en el sentido de que es pretendidamente culta. El trovador efectivamente quiere demostrar su cultura, su conocimiento y sobre todo su refinamiento. Es decir, que se considera un espíritu, vamos a decirlo así, de alguna manera superior en el sentido de que es un espíritu cultivado. Ello va a dar lugar a un tipo de poesía y por eso hemos señalado la característica de poesía culta como una característica destacada. Ello va a dar lugar a un tipo de poesía en muchas ocasiones muy compleja, difícil, porque lo que trata de mostrar el trovador, o mejor dicho, lo que trata de demostrar el trovador es justamente su dominio de la forma, de los contenidos, su ingenio ante el auditorio. Eso va a dar lugar a un tipo de poesía especialmente culta, complicada, alambicada, podríamos decir artificiosa, y algunos incluso dirían que un tanto amanerada, por la falta de naturalidad en la composición. Ya que estamos hablando de culta, quiero deciros que esta diferencia que hicimos en su momento entre poesía culta y poesía tradicional no quiere decir en absoluto que la poesía culta sea mejor poesía que la tradicional o que la poesía tradicional sea peor ni mejor que la poesía culta. Observad, no hablamos aquí de calidad, sino que hablamos solamente de unas características en cuanto a la forma de componer y transmitir este tipo de poesía, pero no estamos hablando de que un tipo de poesía lírica sea mejor que la otra. ¿De acuerdo? La poesía cortesana no es mejor que la tradicional, ni la tradicional es mejor que la cortesana. Simplemente se trata de dos modalidades de poesía lírica distintas. Y el último término con el que queremos relacionar esta poesía es el de cancionero, cancioneros. Efectivamente, una de las características de esta poesía cortesana es que ha llegado hasta nosotros recopilada en antologías de canciones, no lo olvidéis, porque aparecen las composiciones poéticas acompañadas de su de su acompañamiento, valga la redundancia, musical, de la composición musical, ¿de acuerdo? Bien, pues estos cancioneros han llegado hasta nosotros varios. Estos cancioneros son, insisto, el principal instrumento del que disponemos para conocer la poesía de la época, y son antologías de canciones. Bueno, queremos concluir con este apartado dedicado a la poesía culta cortesana con la obra de Jorge Manrique, uno de los más grandes poetas de la poesía española, sobre todo por un poema, por un gran poema, del que hablaremos a continuación. Bien, Jorge Manrique nace aproximadamente, no se sabe con certeza, hacia 1440 y muere en 1479. Fue un noble que pertenecía a uno de los linajes de las familias más importantes de la nobleza castellana de su momento. Jorge Manrique tiene muchas composiciones relacionadas con esta poesía de la que acabábamos de hablar, con la poesía cortesana. Una poesía artificiosa, amanerada, difícil, complicada, muy culta. Sin embargo, es conocido sobre todo por un poema que... Aquí lo tenéis. Por un poema, un gran poema, que presenta diferencias muy marcadas con respecto a toda esta poesía cortesana de la que hemos hablado. Así que hablamos de Jorge Manrique en relación con la poesía lírica cortesana porque él es un autor de poesía lírica cortesana, pero justamente el libro al que debe su fama, la obra a la que debe su fama, no es una obra que sea característicamente perteneciente a la poesía cortesana. Presenta diferencias muy importantes con respecto a ella, aunque sin duda se trata de una poesía culta, es la poesía de alguien que ha recibido una importante formación cultural y ello se nota en el poema.
Bien, pues las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, es uno de los poemas en castellano más importantes de todos los tiempos. Así que, por favor, tomad nota porque se trata de una obra fundamental de la historia de la literatura española y concretamente de la poesía lírica española. Pertenece al género poético de la elegía funeral, como habéis adivinado seguramente por su nombre. Es una composición que dedica Jorge Manrique a la memoria de su padre fallecido. Estos poemas dedicados a la memoria de un difunto se llaman elegías. Y las coplas a la muerte de su padre son una reflexión sobre el sentido de la vida, sobre lo que deberíamos hacer en la vida, para qué sirve la vida, a qué debe ser orientada la vida desde el punto de vista cristiano. Así que desde este punto de vista, valga la redundancia una vez más, esta poesía se convierte, este poema, perdón, se convierte en uno de los grandes poemas europeos desde el punto de vista de la reflexión acerca de la condición humana y del papel del ser humano en el mundo y de su relación con la muerte. Bien, justamente las actividades que vamos a hacer a continuación están directamente relacionadas con este gran poema de Jorge Manrique.